mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves 25 de noviembre. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Quiero expresarle mi reconocimiento y gratitud al presidente López Obrador por venir a darnos esperanza y nuevos bríos, por expresarnos su compromiso de que Zacatecas no está solo, aseguró esta mañana el gobernador David Monreal durante la conferencia en Guadalupe, Zacatecas. El gobernador dijo que el tema de seguridad hace tiempo que dejó de ser un asunto de Estado porque hoy es un asunto de todos. El presidente López Obrador reiteró su apoyo al gobernador David Monreal y dijo que van a ayudar al Estado con recursos, elementos de la Guardia Nacional y todo lo que se necesite. Alfredo Álvarez, secretario de Seguridad de Tlaxcala, está prófugo de la justicia. Tiene una orden de aprehensión por el delito de la desaparición de una persona en 2014 en Chihuahua y además una denuncia presentada de acoso sexual y laboral cuando trabajaba como subsecretario en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Alfredo Álvarez estuvo 3 meses en el cargo y apenas el lunes fue destituido. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 49 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues hoy es jueves, Ciro, Día de Acción de Gracias. Por supuesto, una celebración la más importante en los Estados Unidos. Así que para todos ustedes, particularmente, Ciro, déjame mandar un saludo más o menos a los 10,000 estadounidenses que viven en nuestro país, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Acá son, pues desde hace ya mucho tiempo, habitantes de nuestro país. Pues un fuerte abrazo para todos en este Día de Acción de Gracias, que además se conmemora, deportivamente hablando, con 3 partidos de la NFL, Ciro, por si no hubiera nada que hacer. Como dice Lourdes, atento a las manifestaciones y al fútbol americano. ¿Qué fútbol americano? Usted no me escuche, compañero. Hoy juega Detroit contra los Leones, Chicago, juega Oakland contra Dallas y los Bills contra los Santos de Nueva Orleans, Ciro. Así que hoy, si me das permiso, me ausento de trabajar todo el día. Ahí está, Grábelo, ya dijo que sí. Más bien saquen la grabación. Muy bien, y además hay liguilla, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Torneo ahí horroroso. La liguilla, como tú dirías, es una serie de partidos donde todos quedan 0-0. Ese. No sé de qué me estás hablando. Bueno, vamos a pausa. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55. Y donde algunos pocos gritan. Y por eso suspenden a la selección mexicana. Ay, pobre selección que también juega tan bonito. Bueno, vamos a corte, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Vamos a ir con Javier Navarro un poquito más adelante, ya ahí a la zona del centro histórico. Insisto, va a haber esta movilización en un rato más, grupo de mujeres, y bueno, pues todas las precauciones que se han tomado por parte del sector comercio, hotelero, pues en la zona de Reforma y hasta el Zócalo, precisamente en espera de esta movilización y todos los avisos y peticiones que se han estado haciendo a todos estos sectores, precisamente pues, para que paren. Ahí están las imágenes, Ciro, ya de cómo está vallado, pues, toda esta zona de Reforma, para que tomen precauciones, ¿no? Y más o menos por ahí del mediodía mejor bajen las cortinas. Así que vamos a pausa, estaremos en ese tema. Vamos a regresar al tema del señor Simón Levy, Marco Silva, vamos a regresar al tema, ¿no? Qué personaje, pero bueno. Ahí sí, varios interrogantes, ¿no? Después de decir que era víctima de una persecución y poner ahí una bola de cilindreros. Pero como tú bien decías esa noche, Ciro, ¿alcanza? Es víctima de una persecución. No, ¿alcanza la disculpa? Yo sospecho que no alcanza la disculpa. Vamos a tocar ese tema un poco más que adelante. No. Vamos a pausa, 8:05, volvemos. Con 10, Manuel. Bueno, pues temprano, Ciro, también publicó el INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica durante septiembre, pues sigue a la baja.
El punto es que sigue cayendo, Ciro. No hay desde el inicio del año, febrero, marzo, buenas noticias en este sentido. Le preguntaron al presidente qué significa. Dice, pues vamos viendo qué significa esta disminución respecto al mes anterior. Estamos hablando, insisto, de los datos del mes de septiembre, es decir, agosto con septiembre, disminuyó la actividad económica 0.4%. Pero pues así se está dando desde el mes de mayo. No puede crecer la economía, ¿no? Bajó la actividad primaria 1.4%, la actividad secundaria 1.4%, la actividad terciaria 0.3%. Es decir, todas, la minería, la agricultura, el sector turismo, el restaurantero, todos bajaron y sencillamente si tú ves la gráfica que presenta hoy el INEGI, pues así va, ¿no? Así va, simplemente descendiendo. Y esa es la tendencia. Como dicen los economistas, pues es la tendencia, ¿no? Y centavo a centavo el dólar sigue avanzando. En estos momentos el tipo de cambio interbancario, el de las operaciones internacionales, 21.53. 21.53. ¿Por dónde quiere empezar, senador Germán Martínez? Banco de México, el polémico decreto que considera asunto de seguridad nacional, una serie de obras o todas las obras de infraestructura del gobierno federal, el caso de Zacatecas o el que tú quisieras. Germán, bienvenido como siempre, sí, buenos el que días. usted gustara. Ciro por la mañana, muy buenos días. Manuel Feregrino, muy buenos días. Senador, bienvenido. Querido auditorio, la verdad es que sí, el tema del Banco de México es un tema relevante, es una institución muy sensible, que desde 1925, cuando lo fundó Plutarco Elías Calles y aquel gran secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, ha ido evolucionando en su autonomía y debe cuidarse su autonomía, como dicen los economistas, de todas las externalidades que pueden afectar, las externalidades políticas, las externalidades sociales, como aquella del alzamiento zapatista, como el asesinato de Colosio, en fin, y deben estar muy calificados quienes ahí ocupen la Junta de Gobierno. Y pues, si es un requisito, aquí tengo la ley del Banco de México, gozar de una reconocida competencia en materia económica al ciudadano mexicano o la ciudadana mexicana que ocupe esto. Alargando un poco la experiencia financiera y de egresos que ha tenido Verónica Rodríguez, pues a lo mejor... Victoria, perdóname. La señora puede tener ese requisito. Pero lo importante es la tarea del Banco de México. Acuñar moneda y cuidar el poder adquisitivo de nuestra moneda. Esa es su tarea, no es otra. Antes cobraba impuestos, ya no. Antes había bancos, los estados tenían bancos cuando la revolución, el Banco de Chihuahua, el Banco de Zamora en Michoacán, había bancos y ahora y acuñaban moneda. Ahora hay un monopolio de acuñar moneda. Pero quiero rescatar y decir que lo importante es esto, y es donde está la tentación y es donde está la preocupación. Es la Constitución, donde habla del Banco Autónomo, el artículo 28, y el párrafo claro del que nadie ha hablado es: ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. No es el banco ni la política monetaria el instrumento para generar desarrollo. No es coloquialmente la máquina de hacer billetes que no tienen luego ningún valor. Eso es un punto. No puede, lo digo otra vez, ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Ese es el punto de la autonomía y no queremos que mande ahí a un obediente gobernador o gobernadora para que luego le concedan financiamiento al gobierno en turno. Eso nos preocupa. Y segundo, una de las cosas grandes que ha hecho la Cuarta Transformación, que ha hecho López Obrador, de los grandes logros, es subir el salario mínimo. Eso es un tema importante. Sí, la inflación ya se lo está comiendo. Quien solo cobra en nómina, 705, quien solo cobra en nómina, quien solo cobra cada quincena y no tiene un patrimonio, la inflación se está comiendo ese logro de López Obrador.
ni siquiera está dejando ese logro si no cuidamos la inflación. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Nada de política de desarrollo activada con la política monetaria. Ya parezco Cartes yo aquí. Venga. Pero nada de tampoco andar descuidando el poder adquisitivo de la moneda. Y a nosotros nos presenta dudas. No desarrollar una política no desarrollar con política monetaria, no cobrar impuestos, eso ya lo sabemos, no prestar a particulares y no intermediar en el dinero en efectivo como querían algunos promotores de Banco Azteca. Ahí andaban los sí, hace un año. Hace un año. Y ya a favor, y vamos a meter el efectivo del narco, y vamos a meter el efectivo que ande aquí al Banco de México. Esas son las externalidades que le generan desconfianza y distorsionan, otro término tecnocrático, y distorsionan el mercado. El mercado debe tener certeza. Los fundamentos de la economía deben tener certeza para que no vayamos a escenarios como el de Argentina, de un corralito, que no podamos sacar nuestro dinero de los bancos, o para que no vayamos a escenarios de inflación del 100% cuando López Portillo o cuando de la Madrid, que tengamos que hacer unos pactos de solidaridad. Por cierto, en aquellos pactos de solidaridad, y es una de las tareas que también hace el Banco de México, se obligó al Banco de México a generar un índice de precios al consumidor. Así es. Y ese índice da seguridad también. El Banco de México también rinde cuentas, también es transparente. Entonces, en resumidas cuentas, a rendir cuentas transparentemente para dar certeza al mercado y al consumo. En segundo lugar, acuñar la moneda sin externalidades, sin presiones, sin ver a Palacio Nacional, ni tampoco ver a los grandes ricos de este país, tampoco, y procurar la estabilidad de la moneda. Bueno, ¿vas a votar a favor de Victoria Rodríguez? Estoy más, necesito juntarme con los otros 4 compañeros, estamos más por el no. ¿Por qué por el no? Pues porque no nos acaba de convencer, pero estamos dispuestos a dejarnos convencer. Nos gustó que ayer haya dicho, velaré por la autonomía del Banco de México, combatiré la inflación, no tocaré las reservas. ¿Tenemos ahí el audio? Las 3 cosas. Vamos a escuchar cómo lo dijo ayer, 5:30 de la tarde. Con eso ya ganó medio voto del Grupo Plural. Interesante. Pero, a ver, ¿lo tenemos? Sí. Pónganlo. Es un honor para mí haber sido nominada por el señor presidente de la República para el puesto de gobernadora del Banco de México. Cumpliré, en caso de ser ratificada por el Senado, con la función establecida en el marco normativo de esta institución. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México. Muchas gracias. ¿Por qué no van a votar por ella? ¿Por qué no? hay que cuidar el espíritu del 42 de la ley. Dice, el gobernador y los subgobernadores deberán abstenerse de participar con la representación del banco, no sé cómo se quita la representación del banco, en actos político-partidistas. Lo que se está cuidando es esto de las externalidades, esto de las cosas. Debe llegar alguien claro, limpio, puro, que se dedique a cuidar el valor de la moneda, del peso mexicano, que se dedique a cuidar que el salario que le han subido a los mexicanos sea un salario que alcance para... y no quede rebasado. Y la inflación, por el esta inflación del 6%, del 7%, esta es la del Banco de México, pero la inflación real, la inflación que cada uno tiene de sus compras, de lo que va a estar comprando, ha subido más la canasta, el huevo, la leche, la gasolina. Bueno, eso es un tema importante. Vamos a una pausa. Hay más temas. Seguimos conversando con Germán Martínez y hay información. Y vamos a regresar también a Zacatecas. ¿Están en Zacatecas o están en Moscú? En Zacatecas. Guadalupe, Zacatecas. En Zacatecas, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, el presidente ha regresado al tema, pues uno de sus temas favoritos, los medios de comunicación allá en Zacatecas. Vamos a escucharlo en unos momentos, lo que dijo el presidente López Obrador. Pero antes, Zacatecas, Germán. Lo que duele Zacatecas. Los zacatecanos no se merecen lo que están viviendo. Y el gobernador Monreal, David Monreal, ex compañero tuyo, ¿no estaba en el Senado?
No, no fue en otra. Fue en otro yo pensé que estaba ahí con. No, a mí me ha tocado Monreal, dice, Ricardo, sí. Pero dice David Monreal, gobernador de Zacatecas, se les pasó la mano a los criminales. ¿Se les pasó la mano a los criminales? Yo creo que el gobernador Monreal, que no tiene una tarea fácil, que ya descubrió que la patria no es impecable y diamantina, como decía su paisano, el zacatecano Ramón López Velarde, ha tenido 2 declaraciones desafortunadas. Una, que le aventaban los muertos de otros estados ahí a Zacatecas. Eso fue... Aunque sea parcialmente cierto, no lo puedes decir. Aunque vayan y entren cárteles de otros estados, que esa es la crítica, una crítica que haré. Y esta, de que se les pasó la mano, pues ojalá no se hayan dado la mano las autoridades y los delincuentes. Se les pasó la mano. ¿Dónde está el límite para que no se pase la mano un delincuente? Ojalá que se les pasó la mano, no vaya a haber que se den la mano entre autoridades y delincuentes. Yo creo que es un error combatir a la delincuencia organizada respetando las fronteras geográficas de los estados, esto de Guerrero, de Colima, de Michoacán y ahora de Zacatecas. La delincuencia organizada no está en la lógica de respetar las jurisdicciones territoriales de cada estado. Pues eso es un fenómeno hasta mundial. Hay delincuencia organizada mexicana en Colombia, hay delincuencia mexicana organizada en Rusia, hay delincuencia mexicana organizada en España, que alentó la gran novela de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur. Entonces, no, eso de que ahora vamos a Zacatecas y ya Aguascalientes no, y San Luis quién sabe, y Coahuila menos, y Sinaloa, y Sinaloa ¿para cuándo? Hay que decir. Entonces, eso es una. 2, yo creo que sí hay que empezar a ver experiencias exitosas internacionales de ataque efectivo a cárteles que ya son prácticamente de terrorismo. La mafia japonesa, la mafia italiana, cómo se apaciguó eso, y no solo el gobierno. Esto lo veo limitado por el territorio, Ciro, y porque solo está retratado el gobierno ahí en el Cerro de la Bufa, en Zacatecas. No es el Estado. ¿Dónde están los jueces en ese evento? Los jueces son los que juzgan. Ya nos hemos cansado de contar dolorosamente los muertos. ¿Cuándo vamos a contar a los asesinos que ponen a consideración de los tribunales? ¿Cuándo vamos a empezar a contar cuántos, si hay 100 muertos diarios, pues cuántos delincuentes están sometidos a los tribunales, puestos a disposición diarios? ¿Cuántos? Esa es la cuenta buena. La cuenta buena no es seguir contando dolorosamente a los muertos. ¿Cuándo vamos a involucrar a las víctimas de los delitos en la resolución de esto? En ese evento no están representadas las víctimas en Zacatecas. No, hombre. Incluso hasta el presidente de Fresnillo se queja de que no lo oyen a él. No lo invitaron. No lo invitaron. Hermano de él. Y la verdad dice cosas sensatas, Saúl. No, ayer hablamos con él temprano. Sí, por eso, a eso me refiero. Sí. Dice cosas sensatas. Casi dice que no funcionó lo de abrazos y no balazos. Exactamente, decía, cambien la estrategia, ajusten la estrategia. Pues la estrategia debe ser más inteligencia. Sí es cierto que en la época del presidente Calderón se le pegó si es cierto, lo pongo en condicional, al famoso avispero, pues ahora, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la inteligencia? Ni siquiera es capaz, pese a que se reúnen todas las mañanas, a las 6 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, de todos los años que llevan el gobierno, son incapaces de detectar que la propuesta para seguridad de un estado de Tlaxcala, el hombre al que proponen, tiene una demanda presentada por desaparición forzada y una demanda presentada por acoso sexual. Ni siquiera detectan eso. Lo nombraron secretario de Seguridad de Tlaxcala, estuvo 2 meses y medio, casi 3 meses en el cargo y ahora está prófugo. ¿De qué sirven esas reuniones de seguridad? Si antes fueron palos al avispero, ahora son palos de ciego a la jaula de los leones, y ya se andan saliendo. La verdad, yo eso creo que no hay orden en la
en el combate a la delincuencia organizada y se necesita más inteligencia. Cambio de tema antes de que te vayas. El decreto, el famoso decreto. ¿Cómo lo explicarías en 30 segundos? Inconstitucional, porque viola la jerarquía de normas, porque viola el debido proceso. Y hay algo que no se ha dicho. Este decreto de que... Hay algo que no se ha dicho. El presidente dice que es muy lenta la burocracia y que alega cuestiones de seguridad nacional para acelerar los trámites. Solo digo algo, ya todo está dicho. Solo digo que hubo un megaproyecto en Chile, que lo hizo el ejército, donde se alegó cuestiones de seguridad, y la Corte Interamericana dijo que no se vale alegar cuestiones de seguridad en tratándose de violación a los derechos humanos, en el caso Claudel Reyes contra Chile en 2006. Y luego, otro caso emblemático, en Guatemala hubo el diario militar, un diario donde estaban las fosas clandestinas escritas, donde estaban las fosas clandestinas de la guerra sucia en Guatemala, el caso Gaudiel Álvarez contra Guatemala, también se alegó seguridad nacional para no dar a conocer ese diario militar, y la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, dijo que no se vale alegar seguridad nacional cuando se trata de violación a los derechos humanos. Hay unos principios de Sudáfrica, de Pretoria, que también hablan de que no se vale alegar seguridad nacional. Y la Constitución dice con toda claridad que las excepciones a la transparencia la determinarán las leyes. Dice el artículo 6º. Debe haber máxima publicidad en las decisiones de gobierno, y tenemos el derecho de acceso a la información los mexicanos. A los periodistas como tú, Ciro, a los periodistas como Miriam, como Silva, como Feregrino, les va a costar con este decreto el triple de trabajo sacar la información para balconear la corrupción como se balconea en los medios de comunicación. Y cómo se expuso especialmente en el sexenio anterior. Y cómo se expuso cuando en verdad había un escrutinio al gasto del dinero y, si quieres, a la corrupción del gobierno. Hoy yo insisto, un año después de haberlo dicho, el presidente López Obrador sigue con un bono, ¿no? Uh-huh. Muy bien tratado en ese tipo de temas por los medios de comunicación, porque entre otras cosas es muy difícil, porque están cerradas. Espera la justicia, entre otras cosas. Espera la justicia nacional, la controversia del INAI, esperemos que en el Senado se arme alguna controversia, alguna impugnación, y espera la justicia internacional a este decreto, y tarde o temprano se va a ganar. No puede ganar el oscurantismo medieval, no puede ganar la opacidad. Eso es un retroceso democrático y es un retroceso al acceso a la información. Eso, bajo ninguna circunstancia lo podemos avalar. ¿Algo más, senador? Que hoy es Día Internacional para celebrar a la mujer, y ahí está parte de la esperanza de este país. El encabronamiento de las mujeres es una cosa que a mí me da esperanza. Yo les digo a las mujeres, no se callen, no se rindan, síganse quejando. Son una de las cosas que me alientan a mí a ver con optimismo y futuro a este país. Te van a acusar de feminista de conveniencia. No le hace, que me acusen de lo que sea. También traigo otro zacatecano. Suave patria, suave. Tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Zacatecano. Así es. Entonces, no le hace que me acusen de lo que sea. Yo amo a mi hija y a mi mujer, y ellas no me pueden acusar de conveniencia. Muchas gracias, Germán. Y bueno, te dejamos porque tienen que ir, me imagino. Qué interesante lo que dijiste, Germán. Estamos pensando en votar por el no al nombramiento de Victoria Gutiérrez, pero nos podemos dejar convencer por el sí, pero que nos convenzan. No son votos cantados de adelante, va a ser un sí porque sí, porque tiene que ser obediencia ciega, o es un no por el no, porque tiene que ser no a todo lo que venga de allá. No doblamos la cerviz así porque sí, ni decimos que no en una fobia antiobradorista tampoco. Doblamos la cervix hace, creo que desde
¿De la época del senador? Desde no sé cuánto no escuchaba eso. Pero bueno. Yo soy de los que ponen agua en el chifonier para dormir. Adiós, senador. Un gusto, siempre un gusto. Germán Martínez, 8:35. Adiós, senador. Regresamos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:40 por la mañana, esta es la información. Quiero expresarle mi reconocimiento y gratitud al presidente López Obrador por venir a darnos esperanza y nuevos bríos, por expresarnos su compromiso de que Zacatecas no está solo, aseguró esta mañana el gobernador David Monreal durante la conferencia en Guadalupe, Zacatecas. El gobernador dijo que el tema de seguridad hace tiempo que dejó de ser un asunto de Estado porque hoy es un asunto de todos. El presidente López Obrador reiteró su apoyo al gobernador David Monreal y dijo que van a ayudar al Estado con recursos, elementos de la Guardia Nacional y todo lo que se necesite. Si antes fueron palos al avispero, ahora son palos de ciego a la jaula de los leones y ya se andan saliendo. No hay orden en el combate a la delincuencia organizada, se necesita más inteligencia, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Alfredo Álvarez, secretario de Seguridad de Tlaxcala, está prófugo de la justicia. Tiene una orden de aprehensión emitida en 2014 por el delito de la desaparición de una persona en Chihuahua y además una denuncia presentada de acoso sexual y laboral cuando trabajaba como capitán de fragata y director general adjunto de la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal. Alfredo Álvarez estuvo 3 meses al frente de la Secretaría de Seguridad de Tlaxcala y apenas el lunes fue destituido. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 53 centavos. Javier Navarro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ciro? Manuel, muy buenos días. Pues nos encontramos en esto de lo que era conocida como la Glorieta de Colón, ubicada sobre el Paseo de la Reforma en el centro de esta Ciudad de México, en donde pues en este sitio se llevará a cabo una de estas actividades programadas para este 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres. En este sitio pues se tiene, como les mencionaba, programado la colocación de un tendedero, esto convocado a partir de las 9 de la mañana, como una de estas actividades programadas para este día que culminarán esta tarde con esta marcha que partirá del Monumento del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Como podemos observar con las imágenes de nuestros compañeros Uriel Rivas y Oscar Jiménez, pues en este lugar es numeroso el operativo policíaco que se ha desplegado. Lo que ha informado el gobierno de la Ciudad de México serán 400 elementos los que directamente vigilarán que no se cometa actos delictivos durante el transcurso de esta manifestación. Por otra parte, Ciro, Manuel, también podemos observar que continúa la colocación de protecciones, muchas vallas metálicas, así como también estas protecciones de madera alrededor de todos estos negocios que se encuentran en este recorrido que se tendrá sobre el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo hasta la Plaza de la Constitución. Esto que, como lo recuerdo, empezará a las 4 de la tarde y esto tendrá el destino de la Plaza de la Constitución del centro de la capital del país. Ciro, Manuel, es el reporte que les tengo. Gracias, muchas gracias, Javier Navarro. Gracias, buenos días. Buenos días. Sofía. Ciro, el presidente lleva un rato hablando de pues esta reunión que tuvo con empresarios mexicanos, tuvo ahí una comida en Palacio Nacional. El martes, y dice el presidente que habló de muchos temas con los empresarios. Dice, a todos los que estaban ahí les ha ido bien porque no hemos tenido crisis de consumo. Dice el presidente que ha habido derrama económica por los apoyos que da el gobierno, por el tema de la inversión extranjera, por el tema de las remesas también. Dice que ha habido no se ha afectado el consumo. Dice el presidente que de todo eso están conscientes los empresarios. Dice, muchos empresarios están conscientes de que tienen que haber cambios, no nos tiene que dar miedo, que nada se hace al margen de la ley ni por encima de la ley. Y dice que la mayoría de los empresarios, los más congruentes, los menos dogmáticos, están conscientes de que le está yendo bien al país. Y aprovechó también para quejarse, o más bien para decir que Denise Dresser dijo en Twitter, pero nada más para terminar el tema de los empresarios. Ojo, esa reunión del martes fue con los empresarios más poderosos de México.
no solo los empresarios que desde el inicio de este gobierno formaron lo que se llamó el Consejo Asesor Empresarial. Así es. Empresarios muy poderosos, sino que a la comida del martes se sumó a ese grupo, quiero entender que se sumó a ese grupo, al ingeniero Slim, que no estaba. Sí. Al señor Alberto Balleres, que no estaba. ¿El grupo Balleres? Digo, al ingeniero Slim, con todo lo que representa el ingeniero Slim en términos de fuerza, de capacidad empresarial, de poder económico y emprendedor. Lo mismo al señor Alberto Balleres y al señor Germán Larrea. Es decir, el poder económico estuvo en esa mesa. Y dice, repítenos qué dijo el presidente. Que a todos los que estaban ahí les ha ido bien, que saben que al país le está yendo bien y que entienden que están conscientes de que tiene que haber cambios y no nos tiene que dar miedo, dice el presidente. Eso por lo que hace a los empresarios. Lo que hace a los empresarios y a los que están conscientes de que al país le está yendo bien. Dice el presidente que hay otros que están enojados y ahí puso como ejemplo a Denise Dresser. Pero Denise Dresser no es empresaria. No, habló como del grupo de los que están molestos y ella puso un tuit diciendo que ahora con este acuerdo del tema de las obras federales, el presidente estaba dando un golpe de estado, incluso el presidente bromeó y dijo, ya no soy Andrés, ahora soy Augusto, y ahí después de leer el tuit, el presidente dijo, pero no es nada más ella, hay otros, y pues ahí dijo, pues se hizo un análisis de cómo se hace la tendencia. ¿Otra vez hizo análisis de medios? Sí, hizo un análisis. A ver, escuchemos. Pero no solo es Denise, es Krause y Aguilar Camín y todos, en el Reforma todos, mujeres y hombres. Y en los otros periódicos igual, con excepción de La Jornada. ¿Qué otra excepción? Algunos articulistas del Milenio. Los moneros, ahí sí, de varios diarios. La radio, desde que prende uno la radio, cualquier estación, de las llamadas redes nacionales, no así las radios regionales, tienen un criterio más plural. Las televisiones también no están tan tendenciosas. Y las redes sociales, muy bien. Bueno, las benditas redes sociales. El presidente haciendo análisis de medios. Cambio de tema. El señor Simón Levy, este señor a quien yo la verdad no lo ubicaba. No. Y a quien vimos en un video el lunes, por cierto, video que nosotros conocimos el lunes en la tarde, noche, en la redacción. Miren, está circulando esto y yo pregunté, ¿quién es ese señor? Pues se llama Simón Levy. Y aparece pateándola y manoteando la puerta de su vecina. Ese es el señor Simón Levy. Y ya síguele tú, Marco Silva. Buenos días. Buenos días, Ciro. Incongruencia, contradicción, absurdo, desatino. No sé exactamente qué fue lo que sucedió. Porque después de este video que bien dice circulaba en redes, nosotros conocimos 7 días después de los hechos que revela, que graba, y que empezamos pues a preguntar de qué se trataba. Bueno, ahí está claramente, y lo tenemos en pantalla, el señor Levy en un video de 1 minuto con 42 segundos. Primero dijo que no era así. Es justo a lo que voy, que él no era. Primero negó que fuera él. Después dijo que los hechos no eran así, que no es que hubiera bajado a agredir a su vecina, la señora Emma Santos, de 65 años de edad, sino que estaba defendiendo a sus hijos porque antes, sin que haya concedido una sola prueba, la señora agredió a sus 2 pequeños hijos con un cuchillo de cocina. Eso lo supimos ayer por la tarde.
Y después, Ciro, como para, insisto, alimentar esta inconsistencia, a las 9:30 de la noche, el señor Simón Levy tuitea: en lo que respecta a lo sucedido con la antes de que leas eso, por ahí dio una entrevista a un medio y dijo que nosotros le habíamos negado el derecho de réplica, lo cual, primero, nosotros no usamos ese término derecho de réplica. Nosotros, cuando hay un conflicto, buscamos a todas las partes y buscamos al señor Levy. Incluso ayer al aire aquí dijimos que había quedado de hablar con nosotros, no quiso por la razón que sea, pero bueno, luego nos va a acusar ahí a un medio. Y dijo, por supuesto, que estábamos vendidos. En este caso, ¿a quién está? Pues no lo sé. ¿Quién nos compró? La verdad es que yo no he recibido nada. Avísenme, por favor. No. Dice entrecomillado: me di cuenta que me estaba volviendo tendencia nacional. Es lo que le está declarando esta edición digital de la revista ¿Quién? Es la revista ¿Quién? Así que empecé a tuitear y empezaron las campañas. Las campañas. No voy a litigar esto con Ciro Gómez Leiva, le dice Simón Levy ayer a esta revista, porque ni siquiera da derecho a réplica y ni lo quiero, porque sé que esto está pagado y estructurado. ¿Quién lo pagó y quién lo estructuró? Señor Levy, yo ni sabía quién era usted. Yo me enteré de usted el lunes. ¿Qué día sacamos esto? El lunes pasado. Por ahí de las 7:30 de la noche, cuando, como siempre y a veces medio en la desesperación, llegan nuestros compañeros de la redacción. Creo que en este caso tú eras el compañero de la redacción. Desesperado. No era Eric. Me dice, ¿ya viste este video? No, me están montando. ¿Cuál video? ¿Cuál? ¿Cuál? No, a ver. Total, ya veo el video y digo, ¿y quién es ese señor? Pues empezamos a preguntar. Así es. Y lo presentamos en la noche. Y ahora resulta que es una campaña en contra del señor Simón Levy. Pero además lo que más llama la atención, es ahí donde yo veo la gran incoherencia, Ciro. Ahí está los mensajes que intercambié yo el propio martes, un día después, con el señor Levy, en donde casi acordamos la hora. Y no la acordamos porque ya no me contestó al final. Entonces, ahí está. Pero se disculpó. Se disculpó. Después de haber dicho todo esto y tener a sus matraqueros, porque tiene ahí gente, por cierto, muy cercanos de esos. Este puño sí se ve. No, nosotros no hablaremos con los medios corruptos de la derecha. Defendiéndolo a ultranza en las redes sociales, diciendo que era víctima de amenazas. ¿Quién lo amenaza? ¿Quién amenaza a este señor y por qué lo amenaza? Pero bueno, después de inventar todo ese cuentazo, a las 9:30, ahora sí, de la noche, el señor... otra vez el señor Levy, perdón, Levy. Al querido Santiago Levy, porque ayer tuve un lapsus, también tuve un lapsus aquí y luego en la noche. Simón Levy dice: en lo que respecta a lo sucedido con la señora Emma Yolanda Santos, a quien conozco hace muchos años y ha habido un afecto de tiempo, le ofrezco una disculpa por cualquier situación sucedida. Nada es más importante que la reconciliación y derrotar el ego individual, escribe el exfuncionario federal. Y después de eso, Ciro, entiéndole qué quiere decir con derrotar el ego individual. Pues quizás se negaba a esto. De la señora, de él. ¿Quién es el sujeto ahí? De la humanidad, sí. Por supuesto que después de esto, la cascada de comentarios a este tuit, que se suman ya en 2.4 mil comentarios. Neta, de verdad, Simón. No, que no eras tú. ¿Y qué? ¿Vas a pagar? Que le sigan con la demanda. A todos en algunas ocasiones el arrebato nos gana, pero eso, y así, en pues un tuit que tiene una gran parte de comentarios desfavorables, Ciro, porque la verdad es que ¿cómo se da esto cuando unas horas antes estás diciendo yo fui el agredido y cuando 9 días antes dices ni siquiera soy yo el del video? Así el nivel de incoherencia, pero creo que el caso para medios está cerrado. Sin embargo... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Bueno, para este asunto en especial, porque el otro, el que se ventiló frente a un juez, ese está pendiente. El señor tiene que pagar 1.5 millones de dólares en un hecho que él negó ayer en la entrevista que le ofreció a la revista digital, pero que sin embargo está sentenciado por jueces locales, jueces federales, tribunales locales y tribunales federales, el último, el viernes pasado. Entonces, él niega algo que todo el Poder Judicial, federal y local, ya dio como cosa juzgada. Bueno. Tiene que pagar, punto. Por eso decíamos hace rato, Ciro, yo no creo que alcance la disculpa, esta tibia disculpa de una red social, Ciro. Bueno.
Y ayer comentábamos, Manuel, pues yo creo que por eso no quería dar la entrevista, Ciro, por eso no quiso aparecer. Esa ya, ¿no? Consideraciones, sí, pero sí, bueno. que quede ahí muy es claro, mía. Ciro, ¿no? Porque como bien dice Marco, no solo tenemos las pantallas, las conversaciones con él, no con su abogado, no con su representante, donde incluso dice, me hubiera gustado que lo hicieran desde ayer la entrevista, pero con mucho gusto y solo si es en vivo. Y le dice Marco, de acuerdo, yo creo que en Radio Fórmula se puede atender la condición sin ningún problema, se hacen entrevistas en vivo. Le pediría los mismos espacios que dio en imagen ayer y hoy en Radio Fórmula. Los hubiera Por supuesto tenido. que sí. Y de ahí se desapareció. Entonces él no puede acusar, el señor Levin no puede acusar. Sí puede. No, sí puede decir, pero no puede comprobar que no teníamos una plática con él y que no se le ofreció el espacio y no se le concedió el espacio. ¿Y por qué no llegamos al tema, señor Levy? ¿Por qué llegamos a este tema? Porque nos presentaron un video donde había violencia. Y era una violencia clarísima en ese video, violencia que usted negó y ahora está reconociendo. Por eso llegamos al tema, hombre, como hemos llegado a otros. Bueno, dejamos ahí hoy el caso del señor Levy. Correcto, Ciro. Vamos a pausa, 8:55, casi 8:56, volvemos. Hacia el Zócalo capitalino. Sobre este tema, sobre cómo viene la movilización y sobre qué le piden al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hablamos con Carla. Ella es integrante de la coordinación 8M, quien está convocando esta movilización y también integrante de la colectiva Libres y Combativas. Vamos a escuchar parte de lo que nos dice Carla. ¿Qué le dirían a las autoridades, a la jefa de gobierno y al presidente? En primer lugar, que se reconozca la gravedad del asunto, ¿no? La verdad es que no se ha reconocido la importancia que tiene, o la gravedad más bien que tiene la violencia machista en este país, y al contrario, ¿no? Se le ha tachado al movimiento de ser un movimiento de derecha, ¿no? Movido por intereses partidistas, y eso no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, este movimiento no empezó hace 3 años con el mandato de López Obrador. Este movimiento tiene mucho más tiempo. Lo que pasa es que, como en todo el mundo, la violencia contra la mujer pues se ha incrementado y hemos tenido que salir de manera más organizada, más unificada y cada vez más extensa a defender nuestros derechos y a luchar contra esa violencia feminicida, ¿no? Entonces sí, si llamamos al gobierno de López Obrador, al gobierno de la ciudad, reconocer en primer lugar la gravedad, en segundo lugar a reconocer claramente el movimiento feminista como un movimiento anticapitalista, y en tercer lugar a poner todos los medios a su disposición para que sea una realidad concreta la mejora de nuestras condiciones, ¿no? Eliminar la opresión, eliminar la violencia machista en los hechos. Uh-huh. Justo eso te iba a preguntar, Carla. Imagino que ustedes han platicado entre las colectivas, entre su movimiento, sobre las declaraciones que suele hacer el presidente siempre después de alguna protesta o alguna movilización. ¿Ustedes qué reflexión hacen después de que, pues sí, las acusa de ser de derecha, de que antes no protestaban y ahora sí, o que su movimiento no es genuino? Mira, creo que tenemos que llamar a que el presidente deje de mirarse el ombligo en el terreno de la lucha feminista, porque y con otras luchas también. Entonces, esto no se trata solamente de él, ¿no? Y de su mandato. Por supuesto, desde el movimiento feminista necesitamos una transformación, pero necesitamos una transformación de fondo, necesitamos una revolución en todos los aspectos de la vida política y social y económica del país. Y lo que nosotros estamos diciendo en las calles es que lo que está haciendo la cuarta transformación no nos basta. Lo que está haciendo el gobierno de López Obrador no nos gusta, dicen. No nos gusta y no nos basta y no nos es suficiente, Ciro, lo que está haciendo el gobierno López Obrador. Y bueno, también ya se están manifestando en las redes sociales sobre lo dicho hace unos minutos por el presidente López Obrador. Le dicen que no son hipócritas, que ellas van a seguir luchando por sus libertades. Así es que es lo que están diciendo. Nos vamos ahora a corte comercial y regresamos aquí por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:10, Sofía.
Ciro, allá en Zacatecas, en Guadalupe, Zacatecas, le pide el presidente al secretario de Gobernación que pase a explicar la diferencia entre un acuerdo y un decreto, esto por el acuerdo que se publicó esta semana con el tema de las obras, y el secretario de Gobernación explica en términos simples que este acuerdo es para crear una especie de ventanilla única para la tramitología de las obras públicas referidas en el mismo documento. Le responde al INAI que no hay lugar para una controversia constitucional, dice que en el propio acuerdo se tutela el derecho a la información, y le preguntan al presidente si le va a pedir a las secretarías que omitan este tema de seguridad nacional y que sí entreguen información, es decir, que no usen esto como pretexto para no dar información, y el presidente dice que no tiene que decírselos porque ellos ya saben que tienen que dar toda la información, aunque sean obras de seguridad nacional. Bueno, ¿qué más? Y ¿Qué habló de Victoria Rodríguez, la subsecretaria de la Secretaría de Hacienda propuesta para el Banco de México. Dice el presidente que cómo no va a tener experiencia si ella es la que ha estado manejando el tema del dinero en la Secretaría de Hacienda. Dice es una muy buena profesional, es honesta, pero a nuestros adversarios no les va a gustar nada. Ella cumple todos los requisitos y está seguro de que el Senado la va a aprobar. Muy bien. Y nada más. ¿Y ya acabó? No, ahí sigue. Ya se quitaron los abrigos y las bufandas. No, para nada, ni se ha ido, ni se ha quitado el abrigo, ni la bufanda. Trae la bufanda bien apretada del presidente, pero ahí sigue hablando. Parecía que estaban en un partido en un partido de los Green Bay Packers, ¿no? Sí, bueno, y como se le veía más arropado al principio de la conferencia. No están... Y ya subió la temperatura, estaban a 6 grados no cuando están empezaron, en Green ya están Bay, a 10. están en Guadalupe, Zacatecas. Bueno, cambio de tema, ya que hablábamos de Green Bay. Comenzó a circular hace unos días un libro, yo diría bellísimo desde luego por su contenido, por el cariño con el que está escrito, un libro bellísimo por su edición, con diferentes colores, tipografías, y sobre todo, un libro bellísimo por la historia que cuenta. Es el libro, pues, de dos grandes figuras, uno de los grandes divulgadores de la historia en el siglo XXI en México, que es Alejandro Rosas, que yo no sabía que además era un gran aficionado al deporte y en especial al automovilismo, y el otro, pues, por uno de los periodistas centrales, clásicos, podría decir, del periodismo deportivo mexicano, pues desde finales del siglo pasado, pero plenamente en lo que va de este siglo, Francisco Javier González, y es un lujo hoy tenerlos a los dos, a Alejandro Rosas y a Francisco Javier González, con su libro Nunca te rindas, la trepidante carrera de Checo Pérez. Qué gusto, Alejandro. Ciro, muchas gracias, buenos días, es un placer estar aquí en tu programa, y efectivamente, estamos ya en la parrilla de salida, ya arrancó de hecho la promoción de Nunca te rindas, que es un libro donde decidimos que teníamos que juntarnos dos cronistas, tanto Javier como yo, a contar una historia, así de simple. Y Francisco, qué gusto. No nos veíamos desde el Mundial de Corea. Imagínate nada más, yo déjame hacer cuentas. Ya van a ser 20 años. Qué gusto estar contigo. Qué gusto y qué alegría los dos. Además de todo, con mucho cariño por los dos. Antes que nada, ¿qué es Nunca te rindas, la trepidante carrera de Checo Pérez? Alejandro, Francisco, ustedes mandan. Pues yo te diría, es la buena historia de un mexicano del que mucha gente no conoce los detalles, ¿no? Un triunfador en la Fórmula 1. Yo de alguna parte del libro pongo que un mexicano en la Fórmula 1 es tan extraño como un polaco en el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Sí. No, es algo realmente fuera del Creo paisaje. Que te pasaste ahí con la analogía, pero está bien. ¿De qué lado? ¿Del polaco o del checo? Porque los hermanos Rodríguez. Claro. Solana, pero son muchos años, ¿no? Sin Solana. Pilotos. Bueno, de hecho, Checo Pérez, y te es parte de lo que se relata, crece sin referencia de un piloto de Fórmula 1 en México. Sí, de Adrián Fernández, sí, de varios pilotos que intentaron en otras categorías, pero no de Fórmula 1, y es parte de su gran mérito, ¿no? Y una carrera exitosísima. Exitosísima. Y además precoz, porque empieza, y además el libro tiene una recuperación de fotografías, también es un libro muy gráfico, pero exitosísima la carrera. De un hombre que hoy tiene 31 años y todo lo que ha hecho. Y 11 en la Fórmula 1 prácticamente, ¿no? 11 en la Fórmula 1. Claro, que eso es lo interesante. Alejandro. A ver, la Fórmula 1 tiene cada temporada 20 lugares. Que Checo Pérez esté en su 11ª temporada,
habla mucho del talento que tiene. Si no lo tuvieran, no podría haberse quedado tanto tiempo. Entonces, lo que decidimos nosotros contar aquí, a invitación de nuestro editor Gabriel Sandoval en Planeta, nos ¿A dijo... quién llamas que el señor? El señor de las tinieblas. De las tinieblas. Sí. Siempre tiene grandes ideas, pero además es verdaderamente el señor de las tinieblas. Entonces, junto con unos whiskies y tequilas en una comida donde nos conocimos Francisco Javier y yo, estábamos hablando de Checo, de la segunda victoria de este año en junio, y nos dice, oigan, ¿por qué no? Los estoy escuchando hablar, ¿por qué no se juntan a escribir sobre Checo Pérez? Pero no es un libro técnico, es decir, no vamos a hablar del automóvil, que si el peso, que si los neumáticos, que si nada de eso. Cuenten una historia de un triunfador, una historia que, como bien decías hace un momento, puede aplicarse o a la política, o a la cultura, el hombre de letras, el ingeniero, el arquitecto. Y porque realmente el never give up, que es la gran frase de Checo, aquí ya traducida como nunca te rindas, es algo que lo define a él. Y en la Fórmula 1, mucho más, porque realmente es un mercado muy competitivo. Ahora, la idea era contarlo como serie. Entonces, digamos, tenemos toda la línea del 2020, lo difícil que fue para todo el mundo el 2020 por la pandemia en su máxima expresión. Entonces, yo voy contando la parte del 2020 y Javier va contando la parte de la trayectoria de Checo. Pero iniciamos con un capítulo en el 20, nos vamos hacia atrás y así sucesivamente, de tal modo que tengas todo el panorama, porque el 2020 sí estuvo muy canijo, creo que es donde mejor se resume la frase de nunca te rindas. Nunca te rindas por la pandemia y por algo que le hace su... Ahí que es escudería. Su escudería, claro. Escudería. Luego no sé si estoy hablando de otro deporte. Déjame nada más, porque así... Eres tú, ¿verdad, Alejandro? Alejandro, así define este libro. Dice, no es un libro de superación personal. Tampoco es una obra de expertos en la materia. Es un divertimento. Es un divertimento que escribimos desde nuestra pasión como aficionados para dejar constancia de que nos tocó vivir una historia de éxito. Tú sí eres un especialista. Vaya, si eres un especialista, Francisco Javier González. Sí, sin embargo, Ciro, me he dedicado mucho tiempo al fútbol, ¿no? Tú lo sabes bien. Ese es mi deporte base, ¿no? Me encanta la NFL, me encanta la NBA, me encanta la Fórmula 1, de la cual me aficioné pues, hace algunos años, no toda la vida como Alejandro, sí lo ha hecho. Pero eso me permitió avanzar en la investigación que hicimos sobre la vida de Checo con mucha mayor curiosidad. Creo que de repente la mirada ignorante, déjame decirlo así, de muchas cosas, te va emocionando muchísimo. Y vas descubriendo, y entonces cuando tenía 6 años le pasaba esto, y cuando tenía 10 le pasó esto, y cuando tenía 14 se fue solo a Alemania sin pasaje de regreso y sin dinero en los bolsillos, y sin saber una palabra de inglés, hablaba en las madrugadas mexicanas, equipos europeos para cotizar en qué coche se podía subir, porque hay que invertir dinero en todo eso y hay que conseguirlo. Entonces, está bellamente contado. Me apasionó mucho no saber tanto del tema, te lo digo de verdad. Bueno, vamos a hacer una pausa, seguimos conversando con Francisco Javier González, con Alejandro Rojas. Hay también, ahora nos van a platicar del capítulo de cómo lo traiciona su escudería, y hay también un homenaje en algunas páginas a Alejandro Soberón y a Federico González Compeán por cómo fueron hace 7 años, 8 años, 10 años a tratar de traer de regreso Fórmula 1 a la Ciudad de México, y cómo lo cuenta, ¿no? Yo me imagino un personaje así como de serie de Netflix que medio los volteaba a ver y decía, a ver, el expediente de México está hasta acá abajo, todos estos están arriba, pero ¿cuánto dinero traen para que lo suba? Exacto. Ese es otro gran momento del libro. Regresamos con todo esto y con la posición, el papel, cómo ven a la figura del Checo hacia adelante, no en lo deportivo, como figura nacional, como símbolo. ¿Va a ser simplemente un ganador que se va a perder con el tiempo? ¿O ven a un Checo leyenda? En fin, vamos a hablar de todo esto ahora que regresemos. Gómez Leiva por la mañana. Y seguimos conversando 9:24 con Alejandro Rosas y con Francisco Javier González, que acaban de publicar Nunca te rindas, la trepidante carrera de Checo Pérez, un libro de Planeta, un libro, como decía hace unos momentos, bellísimo por
la forma en que está construido, por la tipografía, por las fotografías, por el cariño que se ve, tienen los autores, por este trabajo que hicieron, pero sobre todo por la historia que cuentan. Una historia de éxito de un joven mexicano que desde niño empezó a meterse en ese mundo, que se abrió paso, que triunfó. Nos decía su papá, que estuvo ahí donde está sentado Alejandro hace 2 viernes, que el próximo año será el gran año del Checo. ¿De qué tamaño es ya la figura, Francisco Javier González? ¿De qué tamaño ves a la figura de Checo Pérez en la historia del automovilismo? ¿Será simplemente uno de los buenos? No va a ser Fangio, no va a ser Senna, no lo va a ser uno de esos, no lo va a ser. Pero sí, ¿cuál es el tamaño? Ahora sí, permíteme usar esa palabra que usan los políticos, la dimensión histórica del personaje. Una referencia indudable, innegable para la Fórmula 1, ¿verdad? El mejor piloto que hemos tenido hasta el momento en Fórmula 1, con 11 años corriendo en ella, con equipos chicos, medianos y grandes, y ahora en una escudería que es el Real Madrid, o el Barcelona, o Red Bull. Manchester United, exactamente. Red Bull es una de las 2 grandotas de este momento, ¿no? Y cuando se fue a McLaren, que también se relatan varios pasajes ahí. Muy buenos también. Muy problemática la situación interna del equipo, y el coche no funcionó como ellos querían, etcétera, y también tuvo que levantarse de esa. Yo a Checo sí lo pondría al nivel de uno de los tal vez 10 mejores deportistas que ha dado México. No, podríamos tal vez citar más nombres todavía, pero una gran referencia, indudablemente, y a lo mejor, ojalá que venga otro, como esperamos otro Hugo hace tantos años y no ha llegado, ¿no? Pero otro Rafa Márquez. Otro Raúl Ramírez. Raúl Ramírez. Llegó a semifinales de Wimbledon en los 70. ¿Te acuerdas? ¿No? Qué maravilla. Sí, claro. ¿De qué dimensión le ves a Checo? Yo creo que a partir de él, y yo creo que le quedan todavía algunos años en la Fórmula 1 ya con una experiencia absoluta, ahorita manejando, como dice Francisco, pues el Barcelona o el Real Madrid, que es Red Bull. Creo que Red Bull viene para ser campeón. Yo creo que va a ser campeón este año con Verstappen, que es su coequipero. 21. Este año. Yo creo que sí se van a ¿Quedan 2 carreras? Quedan 2 carreras buenísimas en la Arabia Saudita y Abu Dhabi. El siguiente año cambia un poco el reglamento, pero yo creo que Checo va a estar ahí todavía algunos años. Sí. Lo que yo veo a futuro de él es que va a construir escuela. Ya tiene por ahí su empresa de karts para los chavitos que están iniciando, porque cuando lees el libro te das cuenta de que sí tuvieron que picar piedras desde muy chavos en este asunto de los karts. Yo creo que él puede convertirse no solamente en esa leyenda que fue durante su época de piloto, sino que puede construir y hacer escuela aquí en México, y creo que eso es lo que será a la larga su legado. Estamos hablando que va a terminar retirándose quizá, si le va muy bien, a los 40. O sea, imagínate, todavía le queda... Dentro de 8 o 9 años. ¿Tiene 31? Tiene 31. 31, o sea, y ya es de los veteranos. Ahorita los jóvenes, su coequipero tiene 23, 24. Entonces, creo que tiene mucho todavía como piloto. Ya le tocaba estar en una escudería de primer nivel, porque había estado en tabla media, y al principio, pues, digamos que entre los últimos, pero ya le tocaba estar donde está ahora, y creo que lo está aprovechando. Le costó trabajo adaptarse, pero creo que ahora ya estamos viendo todo lo que puede dar Checo Pérez, que hay que decirlo, está en la Fórmula 1 porque se lo ha ganado, y se lo ha ganado porque es muy buen piloto. Ahora, evidentemente, siendo buen piloto, siempre va a recibir o encontrar un patrocinio, que es lo que ha hecho Escudería Telmex a través de Carlos Slim Domit. Pero el mismo Carlos lo ha dicho, si él no fuera un buen piloto, no habría manera de que nosotros lo patrocináramos. Qué gran trabajo también, y un reconocimiento a lo que hizo Telmex y a lo que hicieron Alejandro Soberón y Federico González Compeán. Javier. Un imposible. Además, qué bonito lo cuentan en el libro, cómo se presentaron ante quién, ¿cómo se llama? Bernie Eccleston. Perdón, que no me sepa los nombres. Ciro, que podría ser personaje de una serie de Netflix. Pero es malo. Creo que más siniestro todavía que eso. Ni Luisito Rey. Cuenta esa parte que está muy bien narrada en el libro, pero cuéntesela al auditorio. Pues cuando llegan Alejandro Soberón y Federico González Compeán de Cielo, que fueron OCESA muchos años, a hablar con quien tenían que hablar del mundo del automovilismo para que regresara
una carrera de Fórmula 1 a México. Correcto. Y van a su oficina en Londres y lo recibe Bernie Ecclestone y tiene en su escritorio un altero de este tamaño de papeles. Y les dice, México, un gran premio de Fórmula 1 en México. Otra vez, miren, si entra su solicitud es hasta abajo de este altero. Pero si me dan 25 millones de dólares, la ponemos hasta arriba. Sí. Imagínate nada más, para empezar. ¿No? Y algo hicieron Alejandro Soberón y Federico González Compeán. Trajeron de regreso el Gran Premio Fórmula 1 a México. Ha sido exitosísimo todos los años. Eres muy crítico, creo que ese capítulo es tuyo, con el propio presidente, con la 4T, que decían eso es de fifís, el Gran Premio de México, pero poco a poco le dieron el golpe, le fueron entendiendo y ahí están promoviéndolo. Y mira, ¿no? Y si algo hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum fue que logró que los empresarios se organizaran para mantener el Gran Premio en México con sus recursos. Pero desde luego se refleja en la capital, por eso era tan importante, por eso este discurso, cuando llenas de ideología algo que es exitoso, me parece que ahí se da al traste. Hubiera sido, y lo pongo ahí porque el propio Checo, utilizamos muchos tweets de Checo, que nos permite ver el ánimo en ciertos momentos de su carrera. Es tuitero, no tuitea mucho, pero cuando tuitea dice cosas interesantes, y él decía, si nosotros perdemos la Fórmula 1 ahora, quizás ya no la volvamos a tener. Nunca lo dice también. Y yo pongo ahí, las veces que la Fórmula 1 se fue de México fue por cuestiones políticas, no porque por desorganización, ¿no? ¿Te acuerdas? Y la del 92 ¿Quién atropelló un perro? Niki Lauda. No, era Jackie Stewart. Nada más. Sí. Ahí sí por desorganización, pero la del 92 fue cuando, siendo regente Camacho Solís, ya la con las contaminación aquí, y todo eso, que lo cuentan muy bien. Sí, él decía que un Fórmula 1 contaminaba más que un Ruta 100. Pues depende en qué tramo, porque si es un Ruta 100 en subida, ahí por San Bernabé no creo. Oye, nada más, ¿qué es la Fórmula 1? Incluso para quienes no somos aficionados al automovilismo. ¿Cuándo fue la carrera? ¿Hace 2, 3 fines de semana? 3, sí fue. Bueno, yo de repente algún fin de semana, algún sábado voy a cenar o iba a cenar a Polanco. Últimamente ya no iba porque era muy triste, porque los lugares estaban vacíos. Fui el sábado previo a la carrera. Qué fiesta, Sí, claro. Todo Polanco, qué fiesta, lo que uno quisiera ver siempre. No podías entrar a los restaurantes, estaban llenos en las calles, la gente de regreso, y era un ambiente festivo maravilloso. Eso, cortesía completita de la Fórmula 1. Fíjate que... ¿Hace 2 sábados? 3 sábados. Sí. Es un negocio, además, te lo dice la gente que organiza, en el que nadie pierde. Nadie pierde. Y boletos sí, hay boletos carísimos, sí, pero hay también boletos bastante accesibles. Y hay gente que ahorra una buena parte del año para ir a la Fórmula 1 a un buen lugar. Y que compramos a meses sin intereses. Exactamente, y nos encontramos, querido Alejandro. Pero fíjate, le comentábamos a Alejandro Soberón. Sí. Oye, compara la Fórmula 1, el Gran Premio de México, con un concierto de los Rolling Stones. Son 25 conciertos de los Rolling Stones, pero al mismo tiempo. La complejidad que tiene organizar un Gran Premio de Fórmula 1 es brutal, las exigencias. Y lo han hecho muy bien. Lo han hecho espléndidamente. Y te digo, creo que todo el mundo gana. Pues felicidades a los dos. Además, por recordarnos, en mi caso, momentos de la infancia como las carreteritas, la plastilina en el coche, recordarnos. Yo tenía un primo muy querido que decía que él era Tarufi, ¿no? Porque ya sabes, en aquel entonces eran Graham Hill y Jim Clark y esos nombres, y él decía, yo soy Tarufi, ¿quién es Tarufi? Y ahora me vengo a enterar que tú también eras Tarufi, un gran piloto argentino. Mis amigos me ganaban siempre a Pedro y Ricardo Rodríguez y a los Ricardo Rodríguez, magistrales de esa época. Un día dije, papá, oye, voy a jugar carritos allá abajo. ¿Quién soy? Tú eres Tarufi. Pensé que me estaba insultando. Papá. ¿Cómo me dices tarugo? No, Piero Tarufi. Me explicó su historia. Sí, en mis carritos de 1.50 yo era Tarufi. Que se hizo famoso en la Panamericana. De ahí viene la afición de los mexicanos, generación tras generación en el automovilismo. Realmente existe
no es una cosa de ahorita. Cuando las otras 2 épocas de Fórmula 1 en México se llenaba el autódromo igual. Sí. Obviamente en otras circunstancias y eso, pero siempre hemos tenido muchos aficionados al automovilismo en México. Pues felicidades y qué gusto, Alejandro Rosas, Francisco Javier González. Nunca te rindas, la trepidante carrera de Checo Pérez. Sabemos que está vendiendo muy bien, ¿no? Sí. Se está vendiendo muy bien. No también es un libro de superación personal. No, ya lo Y qué gusto siempre verte. Y felicidades por todo lo que estás haciendo en tu DN y lo que has hecho en toda tu carrera. Y sobre todo por ser siempre una extraordinaria persona. Muchísimas gracias. Un gusto, Francisco. Y de ti, pues qué decir. Nos vemos la próxima semana con otro libro. Gracias, Ciro. Y un gusto siempre también platicar con el muy querido Alejandro Rosas. Suerte con el libro y con lo que venga. Gracias. Son las 9:35. Hacemos pausa. Seguimos. Por la mañana, esta es la información. Si antes fueron palos al avispero, ahora son palos de ciego a la jaula de los leones y ya se les están saliendo. No hay orden en el combate a la delincuencia organizada. Se necesita más inteligencia, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Dijo que los 5 senadores del Grupo Plural van por el no al nombramiento de Victoria Rodríguez como gobernadora del Banco de México, pero que están dispuestos a dejarse convencer. Es un error combatir a la delincuencia organizada, respetando las fronteras geográficas de los estados. La delincuencia organizada no está en la lógica de respetar las jurisdicciones territoriales de cada estado. Antes fueron palos al avispero, ahora son palos de ciego a la jaula de los leones, y ya se andan saliendo. No hay orden en el combate a la delincuencia organizada y se necesita más inteligencia. Quiero expresarle mi reconocimiento y gratitud al presidente López Obrador por venir a darnos esperanza y nuevos bríos, por expresarnos su compromiso de que Zacatecas no está solo, aseguró esta mañana el gobernador David Monreal durante la conferencia en Guadalupe, Zacatecas. El gobernador dijo que el tema de seguridad hace tiempo que dejó de ser un asunto de Estado porque hoy es un asunto de todos. Le pedimos al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que reconozca la gravedad de la violencia machista. Lo que están haciendo para erradicarla no es suficiente y no nos basta, aseguró por la mañana Carla, integrante de la colectiva Libres y Combativas. Dijo que el presidente debe dejar de mirarse el ombligo y buscar soluciones de fondo para eliminar la violencia de género. Alfredo Álvarez, secretario de Seguridad de Tlaxcala, está prófugo de la justicia. Tiene una orden de aprehensión emitida en 2014 por el delito de la desaparición de una persona en Chihuahua y además una denuncia presentada de acoso sexual y laboral cuando trabajaba como capitán de fragata y director general adjunto de la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal. Alfredo Álvarez estuvo 3 meses al frente de la Secretaría de Seguridad de Tlaxcala y apenas el lunes fue destituido. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 50 centavos. Manuel. Bueno, escribe la jefa de gobierno en su cuenta de Twitter. Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Trabajamos todos los días para construir un estado de bienestar con una sociedad más justa, con igualdad sustantiva para las mujeres. No estás sola, que es parte de la campaña que aquí se ha estado moviendo, difundiendo. El canciller Marcelo Ebrard también recupera el tema. Dice, hoy es Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se encabeza la Organización de las Naciones Unidas. Construir sociedades justas y la paz mundial pasan por librar a las mujeres de todo tipo de violencia. Hagámoslo realidad. Y bueno, pues simplemente desde el gobierno de la Ciudad de México percibimos un llamado para que, pues en la medida de lo posible, los contingentes de mujeres que marchen hoy, sabemos siempre que hay una dosis de grupo de personas, de mujeres que van y pues intentan romper el mobiliario o lo logran, tirar las vallas, etcétera. Agreden mujeres policías. En fin, simplemente insistir en ese llamado que hace el gobierno de la Ciudad de México para que en la medida de lo posible quienes van a manifestarse,
pues ya sean grupos familiares o pues en grupos de mujeres simplemente que no sean más que conocidas o amigas, pues tengan también cuidado porque perciben entre los grupos convocantes algunos de estos bloques particularmente violentos, pues que justamente pues irán a eso. Entonces, pues nada más para que tengan cuidado, además de lo que ya sabemos que sucede en estas manifestaciones y que lo tengan en cuenta, ojalá, pues en la posibilidad de que esta marcha sea en general tranquila, ¿no? Marco, el día de ayer, Ciro, por 23 miércoles consecutivos, la Asociación de Padres con Niños Enfermos, que es uno de los grupos que está atendiendo el desabasto de medicinas para tratar el cáncer en niños, tuvo una reunión con el INSABI. Y pues sucede, Ciro, que es una reunión que se parece mucho a otras que hemos estado siguiendo, porque se revisa caso por caso. Ayer hubo papás del hospital de Jalapa, de un hospital en Acapulco Guerrero, del hospital de Ixtapaluca en el Estado de México, y lo que obtienen a cambio los padres cuando plantean que hace falta tal o cual medicamento por respuesta, pues es lo mismo. Ya casi llega, y van revisando caso por caso, pero en realidad lo que sucede es que lo que obtienen son promesas de que son tantas piezas, 5,000 en el caso de un medicamento cuando se necesitan 4 veces más, que otro ya se compró pero que está esperando la aprobación de la COFEPRIS, y así en un deshojar la margarita que los padres dicen, pues ya la verdad es que estamos cansados. El día de ayer por la noche hablé justo con Omar Hernández, que es el vocero de esta asociación, y lo que plantea, que es esta asociación que estaba promoviendo los plantones afuera de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y lo que me dice es que los padres estamos cansados. Lo que vemos, Ciro, es que no hay planeación, no hay un programa nacional de abasto, de distribución, de compra, y entonces estamos en reuniones en donde los padres de familia no tendríamos que estar. Le estamos dando vuelta a la misma cancha, dijo Omar, le estamos dando vuelta al mismo problema, no hay una sola solución integral, no sé cómo vamos a empezar el próximo año, porque lo que nos ofrecen quizá pueda servirle a las quimioterapias de nuestros hijos para lo que resta de este 2021, pero no sé lo que venga adelante. Y también lo que acusan es mucho cansancio. Ya habían avisado que por falta de presupuesto, es decir, porque los papás no tienen dinero para viajar todas las semanas a la Ciudad de México a hacer un bloqueo, que por falta de dinero pues ya no van a hacer estos bloqueos. Entonces, esto es lo que acusan los padres de familia, cansancio, y sobre el problema, el principal problema, diría yo, además de la compra, que es la distribución de lo que el gobierno compra. Justo el presidente López Obrador habló el día de hoy en una reiteración más al problema desde la mañanera. ¿Te parece si lo escuchamos? Sí. Pero no solo es Denise, es Krause y Aguilar. Pero ahí vamos. Lo que decía el presidente y ahorita todos, así como enfrentamos la pandemia, ahí está, y se distribuyeron las vacunas, así ahora el plan, el lunes vamos a tener una reunión, es cómo terminar de resolver el abasto. Ese ya se logró, ya se compró la medicina, pero ahora es la distribución. Porque resulta que se compró la medicina y se hizo contrato con algunas empresas distribuidoras y no sé si por ineficiencia o mala fe no distribuyeron. Pues ahí está, Ciro. No sé si por ineficiencia o mala fe, dice el presidente, pero cualquiera de las dos cosas pues implican una responsabilidad que el gobierno tendría que estar atacando con sus proveedores de servicios. O sea, yo compro el súper por teléfono, no llega, mis hijos no comen, seguramente fue por ineficiencia del servicio que entrega el súper. También van a decir se les pasó la mano a los distribuidores, y luego dijo el presidente que va a resolver el problema de la falta de medicamentos, o se dejará de llamar, ¿cómo dijo Sofía? Andrés Manuel. O me dejaré de llamar Andrés Manuel. Pues ojalá. Hay que apuntar la fecha, Ciro, porque lo que los papás la fecha de hoy, 25 de noviembre de 2021. Lo que los papás dicen es que no está garantizado apenas para las próximas semanas. Dan ejemplos concretos. Llegan a estas reuniones con la receta en la mano,
porque también están cansados de que les digan que no traen evidencia o que están en otra cosa, no en lo que deben de estar, que es la enfermedad de sus hijos. Entonces hay mucha evidencia que puede dejar bien claro y despejar cualquier tipo de duda respecto al problema del abasto. Termino. Hablaba ya del cansancio de los papás y coincide que otro grupo, el de Israel Rivas, los que han promovido a través de la abogada Andrea Rocha una serie de denuncias en la Fiscalía General de la República, tampoco van a regresar hoy a la Fiscalía. Y es que el día de ayer Israel lanza este comunicado en donde dice: los papás de distintas organizaciones no asistiremos este jueves a la Fiscalía para continuar con las comparecencias ante las denuncias interpuestas, ya que por el momento carecen del recurso económico para trasladarse a la Ciudad de México. Así el panorama el 25 de noviembre con el desabasto de medicamentos oncológicos para niños. Y con un presidente que dice que se dejará de llamar Andrés Manuel si no queda resuelto este problema. Ojalá se siga llamando Andrés Manuel. Por el bien de todos. Por el bien. Aquí sí que por el bien de todos. Sí. Gracias, Marco. Bueno, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México nos informa que va a participar este jueves como observador en las manifestaciones para conmemorar justamente el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra las Mujeres, así que ofrece cualquier tipo de asistencia, ayuda, pues va a estar en todo esto. El tema es la seguridad, precisamente de esta convocatoria de dentro de un rato, ¿no? Otra cosa, Ciro, que se está planteando, insiste el presidente, hace un rato lo decía Sofía, en que el acuerdo publicado hace 2 días es un acuerdo y no un decreto. Ya también lo decían los abogados, pues un acuerdo por definición de parte del gobierno federal, pues es un decreto. Pero hay también quien dice, observadores del derecho, que fundamentalmente es para, en lo que lo analiza la Corte y toma su tiempo, quitarse de encima escollos quizá durante el próximo año y acelerar las obras. Obras que tiene entendido el gobierno federal muy claramente no podrían terminar y probablemente no van a terminar al 100%. Algunas sí lo van a terminar, sin duda van a terminar el aeropuerto. Sí, el aeropuerto. Y va a estar muy bien y todo indica que es una muy buena obra, muy bien construido. Qué bueno, qué gusto. Eso pienso que es lo menos complicado de esta historia. No, hombre, lo que no va a estar. Llegas al aeropuerto. Lo que no va a estar. Sí. A ver, ¿cómo llegas al aeropuerto? Van a ser las vías de acceso. Entonces, vamos a tener una mexicanísima historia. Un aeropuerto probablemente extraordinario, seguramente a nivel mundial, con lo más moderno, correcta, ¿sí? Con una muy buena obra. Eso nadie lo está cuestionando. Por ahí nos han querido meter a ese debate que estamos diciendo que es un mal aeropuerto. No. Seguramente es un muy buen aeropuerto. Sus instalaciones, sus pistas, todo, las pistas. El problema es, y aquí viene la mexicanísima historia, pues sí, un gran aeropuerto, pero no hay cómo llegar. No, pues o échate 3 horas. O tomes el tiempo que se tome para porque llegar, es que dijeron que iban a hacer, ¿cuántas vialidades, Marco? 17. 26 vialidades. Algunas iban a construir, otras iban a ensanchar, otras iban a actualizar, otras iban a extender. 26 vialidades. De esas 26 vialidades, ¿cuántas van a estar listas para el 21 de marzo? Ni una. No. Una, quizá. El famoso tren suburbano, ¿qué pasa con ese tren? Ni siquiera se ha empezado a construir. Esa es la crítica. Esa es la crítica. Otra vez lanzan el gran templo, la obra, como decían, faraónica, y la gente, pues la gente que se joda, la gente que llegue como pueda. Oye, es que dijeron que iba a construir 26 vías de acceso. Ahí las iremos construyendo. No? Ahí están en el mapa. Qué cosa. Bueno, en fin, bueno. Ese asunto. Sí. Y se está hablando mucho, Ciro, sobre todo en el Senado de la República, un documento de la oposición, a ver si también se suma el Movimiento Ciudadano, que entiendo que todavía lo está pensando, completa la oposición, obviamente quitando a Morena, para pedirle a la presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, pues que se sume a una controversia, mínimo, ¿no? Que ella, que le sabe bien el tema, se suban al tema y, o así que por decoro de abogados, pues pidan esa controversia. Ya lo veremos si durante el día pasa eso. Bueno, vamos contigo, Javier, para cerrar, que llegan más policías al Ángel de la Independencia. Parece que este llamado o esta duda de cuántos grupos de estos negros agresivos puedan llegar, tiene preocupada a la autoridad. Javier, nuevamente buen día y te vemos.
Efectivamente, Ciro, Manuel, pues nos encontramos en el Monumento del Ángel de la Independencia, en donde, como lo mencionas, la constante en toda esta zona del Paseo de la Reforma y del Centro Histórico es la numerosa vigilancia, principalmente de mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la colocación de vallas metálicas en varios inmuebles de esta zona. Y es que de este punto, el Paseo de la Reforma y en la calle de Río Tíber, donde se encuentra el Monumento del Ángel de la Independencia, se tiene la concentración de todas las convocatorias que se realizarán en diferentes lugares, como el Monumento a la Revolución, el cruce del Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, así como también de otros lugares como la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional, la Cámara de Diputados y el Congreso local, de donde partirán todos estos colectivos feministas para reunirse aquí y a las 4 de la tarde partir esta marcha con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Ciro, Manuel, el reporte que les tengo. Gracias, muchas gracias, ahí están ya marchando. Gracias a Javier Navarro. ¿Qué más? Antes de irnos. Y todo. Bueno, un rato más, Ciro, hacia la mediodía, tiempo de la Ciudad de México, el tiempo del centro de México, va a llevarse a cabo allá en Chile la audiencia en la que se pretende que se logre la extradición de Mauricio Toledo. Mauricio Toledo, exdiputado federal, exalcalde en Coyoacán, que busca por algunos delitos, algunas irregularidades, la Fiscalía de la Ciudad de México. Así que va a asistir a esta reunión de la Suprema Corte Mauricio Silva Cancino de manera virtual. Va a asistir la sesión el abogado del Ministerio Público chileno, Álvaro Fernández, que va a representar al Estado mexicano, los abogados del acusado en este caso, o del requerido, Samuel Donoso, Gonzalo Cisternas, Luis Masferrer. Pues ya veremos. Es una reunión que advierte, Ciro, la autoridad chilena no tiene prevista una duración determinada, por lo que se puede prolongar varias horas. Consistirá en la rendición de pruebas y descargo de la defensa. Así que, pues interesante la audiencia y lo que de ahí se vaya adelantando, Ciro. Bueno, ¿nos vamos? Vámonos. Buen jueves para todos. Gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen jueves. Pásela muy bien.